Quería hablar un poco, esto es una discusión antigua que tengo con Antonio Sánchez, por eso puse también el nombre de Antonio, aunque la responsabilidad de los errores es toda mía. Pero sobre Edgar Silsel, ¿no? Y hemos publicado un paper sobre este tópico, tenemos un otro ya sometido, aceptado, que será publicado dentro de un par de, no sé, semanas, meses, no sé, y creo quizás vamos a escribir uno o dos más en la intención, porque el tópico no está terminado ni agotado, ¿no? Y entonces lo que voy a presentar es esto, es un poco lo que está ya publicado y algunas sugerencias de cosas que hay todavía que hacer. Bueno, una introducción muy, muy breve para no perder tiempo, porque con esta existencia toda gente sabe. Pues Edgar Silsel, este brillante pero un poco marginal historiador de ciencia y filósofo de ciencia, pues nacido en Austria y que de herencia judía, y por eso se emigró a Estados Unidos un poco antes que empezara la guerra, ¿no? Ah, Trabajó, digamos, de una forma intensa y creativa pocos años, digamos, entre el 39, en Estados Unidos, entre el 39 y el 44, y terminó su vida muy, muy temprano, muy trágicamente, con un suicidio en 44. Una cosa importante a notar es que mm, todo lo que Silsel publicó es una parte muy pequeña de su legado. Silsel escribió mucho más de lo que fue publicado. Aunque muchos manuscritos y correspondencia y tal se hayan perdido, sabemos, porque él lo indicó, que tenía más cosas, ¿no? Y esto es importante porque la llamada tesis de Silsel, de que la voy a hablar, nos llegó hasta hoy en dos publicaciones, digamos, una solo que haya sido publicado en dos o tres textos, muy poco, nos llegó de una forma muy fragmentaria. Quiero decir, como una intuición muy buena, pero que no está totalmente desarrollada por el propio Silsel. Esta es una primera crítica que se puede hacer. Y la razón es quizás porque él en sus trabajos personales que no publicó, la habría desarrollado más. Esto es, digamos, la idea. ¿Cuál es la idea y la novedad de Silsel? Muy rápido, aquí tengo que mm, creer que los compañeros que están oyendo saben algo, porque si no, no tendría tiempo. Es una idea muy novedosa en los años 30, digamos así, porque intenta mirar la eterna cuestión de la modernidad científica europea, una cuestión muy típica del tiempo, hoy no tan de moda, pero en los años 30, 40, 50 sí, porque esta ciencia moderna surge en Europa, pero intenta mirarla con categorías sociológicas, sociales, económicas, y no con categorías intelectuales, tipo Alexandre Poiré. Así, para Silsel, la modernidad científica en Europa surge, es consecuencia de arreglos sociales, de cambios sociales, ¿no? Y esto, digamos, es el corazón de la cosa. Y evidentemente no es el único que está diciendo esto en los años 30, y evidentemente este tiene por detrás, en el caso del Silsel, un marco marxista, ¿no? Aunque todo lo que voy a hablar y todo el curso siguiente de la tesis de Silsel es totalmente independiente de un cuadro marxista, porque no necesita, por ejemplo, una reducción a factores económicos, no necesita la creencia en determinismo histórico. Bueno, todos estos, digamos, pilares del proyecto marxista no los necesita, pero sí que el punto de mirar con mucha atención a las consecuencias y al sustrato social y económico, sí Silsel lo hace. Bueno, ¿y cuál es su argumento? Bueno, el argumento muy sencillamente es esto, es que la ciencia moderna tiene esencialmente dos componentes, una componente teórica avanzada y una componente práctica experimental. Estas componentes estaban afastadas en dos grupos sociales, y estos grupos sociales entran en contacto en un momento histórico
y de ese contacto, de esa cooperación que surge la ciencia moderna. The two components of scientific methods were separated by the social barrier, logical training, y aquí se puede decir no solo logical training, pero todas las cuestiones metodológicas y intelectualmente de nivel alto, was reserved for upper class scholars. Experimentation, causal interest and quantitative method were left to more or less plebeian artisans. Y aquí entran los artesanos. Science was born when, with the progress of technology, the experimental method eventually overcame the social prejudice against manual labor and was adopted by rationally trained scholars. This was accomplished about 1600. Así que hay una quiebra, un rompimiento de barreras sociales, y este rompimiento de barreras sociales pone en contacto artesanos con académicos de nivel alto, y de esta interacción pues nace la ciencia moderna. Muy deprisa es esto. Hay un punto importante, es que la tesis es sutil porque no es una tesis de history from below, no es un decir que la modernidad se debe a los artesanos. Esto no es la tesis de Zilsel. La tesis de Zilsel es esta modernidad científica, la ciencia, es un resultado del intercambio, de la conexión, de la colaboración, del trabajo conjunto de dos grupos sociales. Así que es un poco más sofisticada do que algunas otras tesis que a veces también se comentan, ¿no? Perdón, ups, aquí está. ¿Y cuál es el mecanismo que hizo posible este rompimiento de barreras sociales? Y para Zilsel el mecanismo es la implantación de sociedades capitalistas. Así, el aparecimiento, lo que Zilsel llama el early capitalist societies, el aparecimiento de sociedades capitalistas iniciales es, digamos, el gran motor de este rompimiento de barreras sociales. Pero es muy interesante, y aquí no tenemos tiempo de analizarlo con todo cuidado, porque para Zilsel el capitalismo entra en la historia como la fuerza del mecanismo, pero entra de una forma muy curiosa, no con categorías sociales o económicas, sino con categorías intelectuales, como dice aquí. The whole process was embedded in the advance of early capitalist society. Y ahora, ¿cuál es el efecto de sociedades capitalistas? Como dice, which weakened collective mindedness, magical thinking, belief in authority, and which furthered worldly, causal, rational, and quantitative thinking. Habría mucho a comentar en todo esto. Hay alguna ambigüedad en toda esta posición zilseliana. Bueno, no quiero perder más tiempo, solo insistir sobre este punto. Es un poco más sutil de lo que parece y, según el aspecto, contiene algunos paradoxos interiores, aporías interiores cuando se analiza con mucha atención. Bueno, fue muy criticada la tesis por distintas razones, ¿no? Pero dos críticas principales. Una, aquí plasmada por las palabras de Flores Cowan, que dice, bueno, pues esto es una explicación muy, digamos, muy esquemática, que al final no explica nada. Cohen dice, one obvious drawback of the Zilsel thesis is that he fails to tell us how the decisive change came about. How is it that between 1550 and 1600, the social barrier between the skilled artisan and the Latin writing intellectual suddenly began to break down? Y Cohen tiene toda razón, porque Zilsel nunca lo dice, cómo estas barreras se rompieron, ¿no? Was this part of a major general shift in the social history of Western Europe, or was it just a singular event? If so, how did it come about? From Zilsel, we hear no more about it. Así que esto es una primera crítica y muy justa, una crítica al tesis de Zilsel, pero hay una otra, y esta quizás más, bueno, Antonio y yo la hicimos y creo que sigue siendo válida. Es que Zilsel, cuando necesita dar evidencia empírica para su tesis,
recorre siempre a casos individuales. Y esto es totalmente contradictorio. No se puede tener una tesis de tipo social o sociológica que después sea empíricamente confirmada utilizando evidencia solo de tipo de small scale, pequeña escala o individual mismo. Aquí tenemos un ejemplo. Zilsel escribiendo, eventually the social barrier between the two components of the scientific method broke down, and the methods of the superior craftsmen were adopted by the academically trained scholars. Real science was born. ¿Y qué es real science? Y para Zilsel, real science es Hilbert, Galileo y Bacon. Y somos reconducidos a una lógica de genios. Bueno, bueno, mucho más se tendría que decir sobre la tesis de Zilsel, pero sigue siendo muy interesante y está siendo utilizada por distintos historiadores. Bueno, Antonio y yo hemos trabajado un poco, pero no solo los únicos. William Eman también utilizó las ideas de Zilsel en ambiente hispánico y otras personas. Pamela Long utilizó las ideas de Zilsel también y otras personas que, así que hay una especie de una renovación de esta intuición zilseliana. Con esto somos transportados a nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, aquí tenemos dos imágenes de Lisboa en el siglo XVI y de Sevilla también. No tenemos muchas imágenes de Lisboa, muy pocas, y de Sevilla un poco más, pero también no muchas, que nos enseñen y que nos muestran la producción naval, digamos, la construcción naval y, digamos, el complejo artesanal que aquí está. Aquí vemos un poco en Lisboa una construcción de barcos, ¿no? Y aquí habría un complejo, ya lo sabemos, artesanal muy grande de construcción y ligado a los viajes, y aquí lo mismo para Sevilla un poco, es solo un fragmento de una imagen mayor, ¿no? Pero el punto que queremos subrayar es esto. La expansión marítima europea fue un fenómeno que no solo cambió la historia de Europa, pero también historia de estas otras regiones donde los europeos llegaron, evidente, hizo también una historia colonial totalmente distinta y es un corte tremendo en la historia del mundo, digamos, aunque sea un proceso largo, muy complejo, enorme, etc. Pero fue también un proceso de enorme dimensión artesanal, ¿no? Que obligó a cambios artesanales muy profundos. Esto estamos hablando de la expansión marítima en general, un fenómeno que ocupó no solo ibéricos, portugueses, españoles, pero también ingleses, holandeses, franceses, italianos, etc. ¿no? Un pequeño paréntesis para precisar lo que entendemos por ibéricos aquí en este contexto. ¿no? Estamos interesados, Antonio y yo, y todo esto, el ámbito de esta presentación, estamos interesados en caracterizar con precisión la primera fase de la expansión marítima. Esta primera fase, los intervenientes son claramente portugueses y españoles, esto no hay duda. Cronológicamente lo son. Siglo XV, siglo XVI, las primeras décadas, es sobre todo los primeros que se tienen que confrontar y enfrentar con problemas nuevos son los portugueses y los españoles. Y después tenemos muchos otros, ¿no? Así que ibérico aquí identifica sobre todo esta primera fase. No tenemos ninguna, ni Antonio ni yo, ninguna interpretación esencialista de la cuestión y ninguna peculiaridad. La única peculiaridad, como quedará muy claro, es que fueran los primeros a intentar enfrentar problemas totalmente nuevos, sus soluciones son muy interesantes de examinar y además sus soluciones fueron a veces copiadas por otros, sobre todo por ingleses y holandeses. ¿no? Y esto es el interés, ¿no? Solo esto. Por eso, mucho de lo que voy a decir
tiene sentido porque habla de esta primera fase de la expansión marítima europea, pero se puede decir también, analizando históricamente, para el caso de Inglaterra o para el caso de Holanda. Bueno, un primer tópico es, llamaría esto comunidades híbridas y el rompimiento de barreras sociales, si queremos mirar la realidad ibérica de este periodo. Cuando alguien lee documentos de tipo técnico de este periodo, portugueses o españoles, una de las primeras cosas que inmediatamente se rinde cuenta es la presencia de este personal técnico, digamos así, consultores técnicos que aparecen por todas partes, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿eh? El rey João II portugués mandó a sus cosmógrafos analizar la propuesta de Cristóbal Colón, cuando Colón llega a Lisboa y presenta su propuesta, ¿no? Y dice el documento: mandou que estivesse com Dom Diogo Ortiz, bispo de Ceuta, e com Mestre Rodrigo e Mestre Giuseppe, a quem ele cometia estas coisas da cosmografia e seus descobrimentos. Así que el rey tiene expertos técnicos para estas cuestiones. Y son todos estos nombres, estos mestres, tenemos muchos nombres de identificación muy difícil a veces. Mestre Moisés, Mestre Rodrigo, Mestre Diogo, Mestre Tomás, Mestre José, Mestre João. La historiografía más antigua llamó a esto junta de matemáticos. Es un poco abusivo porque no hay ninguna indicación de una cosa estructurada. Son, digamos, individuos un poco más o menos aislados. Pero no hay ninguna duda que desde mediados o la segunda mitad del siglo XV, en la corte portuguesa, el rey está rodeado de este tipo de hombres. Muchos son judíos, pero no todos. Muchos son médicos, ¿no? O físicos, otros astrólogos, muchos con competencias matemáticas, y estos hombres están en la corte y están siendo consultados e interferiendo en todas las cuestiones de navegación, de cosmografía, de cartografía, ¿no? Pero ¿dónde les va a coger el rey? Bueno, un estudio de las proveniencias de estos hombres sería muy interesante, pero yo quería subrayar que son proveniencias muy, digamos, aquí, por favor, de muy alto nivel, ¿eh? Por ejemplo, este Diego Ortiz es un antiguo catedrático de la Cátedra de Astrología de Salamanca. Bueno, y aquí tenemos los catedráticos de la Cátedra de Astrología de Salamanca, una de las más importantes cátedras de estudios astronómicos en toda Europa, solo comparable a Viena y a Cracovia, los tres grandes centros de astronomía técnica. Y Diego Ortiz es uno de estos catedráticos que después, unos años después, viene a trabajar como consultor científico del rey portugués. No es, digamos, un curioso, es de altísimo nivel científico. Lo mismo, por ejemplo, para Diego de Torres, otro catedrático de astrología que lo vamos a encontrar como experto de la corte castellana en las negociaciones de Tordesillas. Así que algunos de estos hombres son de muy alto nivel académico, pero como ya se ve, tiene que progresivamente involucrarse con cuestiones de nivel más bajo, más técnico y trabajar con otro tipo de gente, ¿no? Bueno, pues tenemos el caso de Sacut, muy importante, pero que no está conectado directamente con la universidad, y hablaremos un poco más de Sacut. Pero estos son expertos científicos en la corte. Esto es digamos, un formato medieval, no tiene ninguna novedad. Lo que es totalmente novedoso son expertos científicos en barcos, ¿eh? Y esto es toda la novedad. Y tenemos centenares o docenas de indicaciones de esto. Doy aquí tres rápidas. En 85, el rey portugués hace un levantamiento cartográfico de las costas de África con medidas de latitud, y sabemos que para hacerlo estuvieron astrónomos en los barcos. Y esto es un padrón nuevo, ¿eh?
que expertos científicos ahora entren y participen de expediciones marítimas, lo que sucede documentadamente en Portugal y España en las últimas décadas del siglo XV. Yo insisto mucho sobre la cuestión cronológica, porque la confusión cronológica es tremenda. Estos fenómenos los identificamos, estos, digamos, silcelianos de colaboración entre niveles altos y artesanos, los identificamos en Península Ibérica desde los finales del siglo XV. No son fenómenos de finales del XVI y mucho menos fenómenos del XVII. Es un siglo después del siglo XVII. Son fenómenos que se empiezan a estructurar en Península Ibérica en finales del siglo XV y después durante todo el siglo XVI, ¿no? En la década de 90 del siglo XV está muy bien documentado que astrónomos colaboraron directamente en perfeccionar los llamados regimientos. Gaspar Correa, que es un cronista, dice que Sacut trabajó en esto. No es cierto, pero lo sabemos. Y otra indicación, tenemos la indicación de un mestre Juan, no sabemos bien, João Faras quizás, hipotético, que es un astrónomo que está en la escuadra de Cabral, que llega a Brasil, y él escribe una carta desde el barco, ¿no?, diciendo que está haciendo medidas con el piloto del barco y discutiendo algunos aspectos más técnicos sobre el astrolabio, identifica la cruz, el Southern Cross, crucero del sur, el crucero del sur, etc. Pero esto, ya aquí tenemos una situación muy novedosa, que son expertos astronómicos y astrológicos y tal, que están acompañando estos viajes. No hay noticia, no hay, digamos, noticia de esto en la Edad Media. Esto es un fenómeno típicamente del siglo XV, ¿no? En algunas situaciones, la participación del contacto de este alto nivel con los artesanos fue particularmente agudo. Un ejemplo es el Tratado de Tordesillas de 94. Y como saben, hubo muchas discusiones con el Tratado de Tordesillas. Y el año siguiente, 95, el experto de la Corte de Castilla, Jaime Ferrer, en un texto muy interesante explica que es muy complicado hacer en la práctica lo que el tratado dice, y que para hacerlo sería necesario al mismo tiempo ser cosmógrafo, matemático y marino. Y esto es muy interesante. Es muy interesante porque esto muestra de una manera totalmente clara que lo que está forzando la colaboración de astrónomos y matemáticos con pilotos y gente, digamos, de niveles artesanales más bajos, lo que forza esta colaboración es la naturaleza de los problemas. Los problemas no es, contrariamente al que sí se decía, la colaboración no es por una transformación de estructuras mentales o culturales de la sociedad, pero por razones mucho más prácticas, pero más agudas, digamos así. Hay problemas nuevos, totalmente nuevos, y la estructura de estos problemas obliga a que académicos de alto nivel trabajen con prácticos. Y aquí Ferrer lo dice claramente. ¿Cuál es el problema? El problema es mucho más complicado de lo que a veces la gente se cree. Marcar, aquí tenemos el mapa de Cantino donde está, que creo que es el primer mapa que tiene la raya de Tordesillas aquí marcada, ¿no? Y todos sabemos que hay una regla, 370 leguas de aquí de Cabo Verde, etcétera, y determinar esta distancia y tal. Y esto está escrito en muchas partes. Pero esto no es el problema fundamental. No es el problema que Ferrer se refiere. El problema que Ferrer se refiere, mucho más profundo, mucho más grave, es un problema que va a afectar todo el siglo XIX. El problema es este. Es que mismo que yo sepa que el meridiano tiene que pasar aquí, ¿por dónde va el meridiano? ¿Cómo es el meridiano? En este mapa está representado como una línea recta. Pero, cuestión, en el mapa de Cantino, ¿los meridianos son líneas rectas?
Y la respuesta es no, claro que no. ¿Y son qué líneas? ¿Cómo es el meridiano de Tordesillas? ¿Cómo es mismo es meridiano? Y esta pregunta, una pregunta profundísima, es lo mismo que preguntar qué es la geometría de este mapa, de esta carta, o lo mismo, qué es la geometría de todas las cartas náuticas. Y esta pregunta es una pregunta que se pone con Tordesillas y tiene una historia todo el siglo XVI, y para responderla obligará a un constante trabajo entre niveles altos y niveles bajos, y es a esto lo que Ferrer está aludiendo. Pero fijaos, el problema es totalmente nuevo. Por primera vez en la historia de la humanidad, que se sepa, dos pueblos intentan marcar un meridiano, marcarlo geográficamente, no marcarlo teóricamente, ¿no? Y se rinden cuenta que esto es una Es cuestión... Enrique Leitao, no es de Castelló, es de Lisboa. Perdón. Es Enrique, sí. Sí, es de Enrique, pero tiene que desconectar el micrófono, por favor. Otro ejemplo, como estamos hablando en conmemoraciones, ¿no? El viaje de Magallanes al Cano, toda la gente conoce el viaje, ¿no? Pero reparad cómo el viaje pone problemas totalmente nuevos. ¿Cuál es el problema totalmente nuevo? Bueno, los objetivos, llegar a las Molucas navegando solo por la llamada parte de Castilla, ¿no? Y confirmar que las Molucas están en la parte de Castilla, aquí parte de Castilla referente al antimeridiano de Tordesillas, ¿no? Y después regresar de las Molucas, pero la parte de Castilla, digamos así. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo este viaje está dependiente de una determinación muy buena de la longitud de Molucas. Así que este viaje contiene dentro una cuestión científica totalmente nueva. No se conoce antes de este viaje un otro viaje que esté dependiente de la determinación precisa de la longitud de un grupo de islas, ¿no? Y es por eso que el viaje tiene una jefía bicéfala, dos jefes. Cuando se lee las capitulaciones de Valladolid, uno se rinde cuenta que Carlos I atribuye el viaje a dos jefes en total paridad, Magallanes y Faleiro. Pero Faleiro es un matemático, es un hombre que no sabe nada de mar. Entonces, ¿por qué está en este viaje? Está en este viaje porque el problema, esto es la necesidad de determinar precisamente la longitud de Molucas, obliga a que un experto matemático entre en un viaje, digamos, marítimo, ¿no? Y esto es el problema. Este es un dibujo de mi compañero Joaquín, pero muy, muy claro. Las Molucas están aquí, la cartografía del tiempo las ponía aquí, esto es lo antimeridiano, este es el lado español, castellano, este es el lado portugués, y el problema es dónde ellas están. Y para hacer el viaje y para que todo tenga sentido es necesario hacer una medida. Y por eso, en el viaje de Magallanes tenemos siempre un experto que era Faleiro. Faleiro después no puede ir en el viaje y es sustituido por Andrés de San Martín, un astrónomo estupendo que hace un trabajo magnífico en el viaje, ¿no? Continuando, más ejemplos una vez más, de problemas cosmográficos, navegacionales, cartográficos, astronómicos, que tienen una tal estructura que obligan a que, digamos, científicos o expertos de alto nivel colaboren con gente de más bajo nivel, las juntas de Badajoz-Elvas, ¿no? Es incomprensible cómo las juntas de Badajoz-Elvas no han sido jamás estudiadas científicamente. Pues Chema está por ahí, que está trabajando conmigo en Lisboa, y estamos muy interesados en esto, estamos estudiando esto con alguna atención, porque una historia científica de estas juntas es un desiderato urgentísimo, ¿no? Cuando las juntas se acordan, en principio de 24,
Es claro que tienen que estar presentes astrólogos, pilotos, marineros y letrados. Es claro que todo este tipo de gente tiene que estar presente. Y solo para enseñar la delegación portuguesa, la delegación tiene 3, bueno, diplomatas, juristas, embajadores, ¿no? 3 matemáticos y cosmógrafos, uno de ellos, Francisco de Melo, de muy, muy alto el nivel, ¿no? Y después 3 marinos, pilotos, cartógrafos. Así que la colaboración, digamos, silseliana, aparece no solo en contexto ibérico, no solo aparece tradicionalmente en la corte, pero aparece de una forma totalmente novedosa en ambiente marítimo, con expertos dentro de barcos, y aparece en algunos momentos críticos, como en estas negociaciones de Tordesillas o de las juntas, ¿no? Que tiene a ver con la posición de las Molucas, ¿no? Pero lo que distingue totalmente, digamos, la interpretación que Antonio y yo hacemos de la situación ibérica, de todos los otros casos, digamos, silserianos que conocemos, esto es, de todas las otras interpretaciones que utilizan la tesis de Silsel, lo que distingue totalmente es que en Iberia la colaboración entre académicos y artesanos tuvo un contexto institucional y normativo muy, muy sólido. No fue algo que sucediera al acaso, ¿no? Fue institucionalmente determinada y normativamente incentivada y protegida. Y por eso, de alguna manera, yo no conozco ningún otro caso, porque hay otras situaciones donde esta colaboración tenga tanta estabilidad como lo que se observa en Iberia en estos años y después, como ya lo he dicho, se observará también en Inglaterra y en Holanda al final del siglo XVI. Pero aquí, digamos, hablamos de 100 años, los primeros 100 años, digamos así. Las instituciones son bien conocidas, los almacenes de India y de Guinea, la casa de contratación. Su importancia ha sido muchas veces notada. Aquí una frase muy conocida de Turnbull, ¿no? The two CASA were Europe's first scientific institutions. Y después hace un argumento sobre esto, quizás un poco exagerado, pero el punto que David Turnbull señala merece reflexión, pero más importante lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Y lo que está ocurriendo dentro de estas instituciones es que se están creando estructuras estables con profesionales totalmente dedicados a este trabajo de colaboración entre expertos de alto nivel con artesanos. Aquí tenemos una cédula 1508 de España que dice lo siguiente: todos los pilotos de nuestros reinos y señoríos que ahora son o serán de aquí en día en adelante, que quisieran ir por pilotos en la dicha navegación de dichas islas y tierra firme que tenemos a la parte de las Indias y otras partes en el Mar Océano, todos los pilotos sean instruidos y sepan lo que es necesario de saber en el cuadrante del astrolabio para que junto a la práctica con la teoría se puedan aprovechar en dichos viajes y que sean examinados por vos, Américo Vespucio, y en presencia de vos, el dicho Américo Vespucio, nuestro piloto mayor. Y entonces, lo que como empezamos a observar en Iberia es el aparecimiento de estas nuevas posiciones científicas, como por ejemplo piloto mayor en España, o cosmógrafo mayor en Portugal, ¿no? Posiciones que son posiciones muy interesantes porque son personajes muchas veces con formación de alto nivel, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, pero que están obligados legalmente a trabajar, a impartir clases y a discutir y a aconsejar y a examinar a pilotos, constructores de instrumentos, cartógrafos. Esto es al nivel artesanal. O sea, insisto, en Iberia, desde muy temprano, esto es, digamos, desde los primeros años del siglo XVI o un poco más tarde, tenemos estructuras estables que garantizan este tipo de colaboraciones, ¿no? Otro ejemplo, también, siempre
Fijaos siempre en las fechas, siempre muy temprano, ¿no? 1512 ahora. Confiando en vos, Juan Díaz de Soles, nuestro piloto mayor, y en vos, Juan de Vespucio, nuestro piloto, que sois tales personas y tan expertos y doctos para lo dicho. Por la presente vos mando que ambos, en nuestra casa de contratación de las Indias, hagáis juntar todos los más pilotos que se pudieran y que más supieran las navegaciones de astrolabios y alturas y compases, a los cuales mando que se junten con vosotros. El trabajo de colaboración está ordenado, es una obligación, ¿no? Tiene que coger todos los pilotos, están mandados que se junten con vosotros y que platiquéis de la manera cómo se debe hacer un padrón, y aquí habría mucho que decir sobre la construcción de un padrón real como resultado de esta colaboración, pero una colaboración que está determinada normativamente y apoyada institucionalmente, ¿no? Otro ejemplo, y con esto termino, porque los ejemplos son docenas y docenas, de la confirmación de esto, de que esta colaboración fue determinada con un aparato legal, ¿no? 36, hice juntar al piloto mayor y cosmógrafos de Su Majestad y otras personas expertas en la cosmografía y navegación, los cuales, vistos muchos padrones y cartas de marear y dichos autores y pilotos antiguos y modernos, y comunicando algunas cosas con pilotos que al presente navegan con mucho acuerdo, estudio y deliberación, hicieron un padrón general en plano y asentaron. Y aquí una vez tiene que ver con la construcción del padrón general, ¿eh? Y la construcción de este padrón como resultado de una colaboración extensiva, determinada y institucionalmente protegida. En Portugal es el cosmógrafo mayor, podríamos repetirlo, no vamos por ahí. Gustaría solo de dar un ejemplo un poco más tarde, porque es del final del siglo XVI, de todo este mecanismo, para que se vea cómo funcionaba todos estos mecanismos de cooperación en la situación ibérica, ¿no? Es la orden que los pilotos, todos los pilotos llevaban el viaje para la India, ¿no? Bueno, todos los días tiene que hacer un conjunto de observaciones, y aquí están ditas todas las observaciones, no vamos a perder tiempo con esto. Todos cuando parten tienen que observar las alturas, la latitud, etc. Tiene que marcar la desviación magnética, tiene que observar todos los animales, etc. De todo lo que observen, tiene que escribirlo, ¿no? Registrarlo, ¿no? Y nosotros tenemos centenares de registros de estas observaciones que están, insisto, están determinadas normativamente. Esto es una obligación, ¿no? Pero lo más interesante es lo que sucede ahora. Después de cada viaje, estos registros de roteros, de cursos de viaje, deben ser devolvidos, ¿no? Entregues al proveedor de los almacenes, al jefe de los almacenes, digamos, funcionario de la prueba, para que los encarregue al cosmógrafo mor, para que los enseñe al cientista, digamos así. Nunes era un cosmógrafo mor. Para que este cosmógrafo mor advierta, ¿no?, las cosas, se entere de las cosas más importantes y necesarias, para que la cátedra y la lección que leer a los pilotos les diga todo el necesario importante en la navegación. Así que toda esta información en el retornar del viaje es entregue a un cientista que analiza toda esta información, ¿no?, y lo hace en los almacenes, el equivalente a la casa de contratación, ¿no? Y después toda esta información también es utilizada para hacer las cartas. Y aquí vemos cómo toda la estructura técnica de estos viajes es por su naturaleza una estructura que induce, favorece y fuerza esta colaboración entre pilotos y niveles un poco más altos. Estoy casi terminando. El otro tópico, un tópico que es muy Zilseliano, Zilsel habló mucho sobre esta idea del progreso, ¿no? Y esto, curiosamente, se detecta en Iberia desde muy temprano también, como resultado de todos estos hechos que aquí he presentado. En un texto muy importante, un poco, digamos, hiperbólico, pero muy importante, Pedro Nunes, en los años 30, dice,
está haciendo un grande elogio de las navegaciones portuguesas. No hay duda que las navegaciones de este reino, los últimos 100 años, son las mayores, las más maravillosas. Los portugueses entraron en el océano, descubrieron nuevas islas, nuevas tierras, nuevos mares. Muy bien, es un recorrido muy glorioso de las navegaciones. Esto no es el punto importante. El punto importante es que en el parágrafo siguiente, Nunes tiene que explicar por qué los portugueses hicieron esto. Y en los años 30, lo que Nunes dice es que la razón es ventaja tecnológica. Dice, ahora manifiesto es que estos descubrimientos de costas, islas y tierras firmes no se hicieran indo acertar al acaso, a suerte, ¿no? Pero partían nuestros mariantes muy enseñados y providos de instrumentos y reglas de astronomía y de geometría, que son las cosas de que los cosmógrafos han de saber, tienen que saber. Esto es, la grandeza imperial, en la interpretación de Nunes, la grandeza imperial es una consecuencia de un dominio técnico-científico. Yo no conozco, bueno, estoy siempre pronto a corregirme, yo no conozco en Europa ningún texto antes de esto que haga una conexión entre grandeza imperial, hoy llamaríamos desarrollo, digamos así, pero grandeza imperial y dominio técnico antes de este texto. Pero este texto fue un texto muy, muy conocido de Nunes y transmite un estado de espíritu muy típico de aquel periodo en toda península, ¿no? Alguno de vosotros podría decir, bueno, pero esto es Nunes, que es un matemático, y está haciendo una defensa de su dama, de su matemática. No, la verdad es que no, porque esto era típico en Portugal. Tenemos mucha otra indicación de esto. Esto es de uno de los grandes bestsellers portugueses del siglo XVI, La imagen de virtud cristiana, de Frei Heitor Pinto. Pues Frei es un libro, no tiene nada de científico, pero en este libro hay una discusión entre un hombre de leyes, un jurista, y un matemático, y sobre, digamos, la importancia de las navegaciones que los portugueses hicieron. Y la discusión, el diálogo sigue así. Diz-me, creo que toda a gente entende, eu lo leio em português, esse mar tão profundo e tempestuoso, como se pudera navegar sem matemática? Isto diz o matemático. Como se puderam atravessar as ondas das imensas águas e fazer estrada real por entre elas, sem conhecimento do norte e das estrelas e dos círculos celestes? A agulha e a carta de marear, que coisa é, senão matemática? E continua por aqui a dizer, defende o que la base de todos estos, digamos, estos grandes viajes fue una base técnico-científica, ¿no? Está exagerado. Digamos, el mío punto no es si esto es una descripción precisa de la realidad. Mi punto es la percepción social, ¿no? Y la percepción social, esta es clarísima. La percepción social desde los años 30, derivado de toda esta historia, toda esta conexión entre matemáticos y pilotos, etc., la percepción social era que estas navegaciones estaban apoyadas en mejores conocimientos técnico-científicos, ¿no? Bueno, para terminar, porque creo que la discusión será mucho más interesante, algunas conclusiones previas. Bueno, el hecho que importa subrayar es que con la expansión marítima de los europeos surgieron muchos nuevos problemas de, evidentemente, enorme significado imperial y económico también, y problemas de cosmografía, cartografía, navegación, astronomía, matemática aplicada, construcción, etc. Así que hay un universo de problemas totalmente nuevos, ¿eh? Totalmente no, digamos, medievales, totalmente nuevos. Pero lo que pasa es que la naturaleza de esos problemas obliga a que para solucionarlos se tenga que establecer una colaboración, una cooperación entre académicos, matemáticos, astrónomos y prácticos, pilotos, marinos, etc. Es la naturaleza de esos problemas y su importancia, ¿no?, lo que obliga, no es, esto es el argumento de Antonio y yo, no es un general implantación
de una mentalidad capitalista, digamos, a Zilsel, pero es mucho más específicamente la naturaleza de estos problemas, y además no son problemas, digamos, de interés teórico, tienen enorme interés económico, ¿no? La naturaleza de estos problemas no se puede resolver solo, ¿no? Un matemático, como Ferrer decía, un matemático solo, por muy genial que sea, no es capaz de descubrir cómo trazar el meridiano de Tordesillas, ¿no? Tiene que hablar con marinos, tiene que hablar con cosmógrafos, etc. Esta estructura de los nuevos problemas fue muy rápidamente reconocida en Portugal y Castilla, y progresivamente y aquí otro aspecto nuevo, se desarrollaron los encuadramientos legales e institucionales que promovieran esa colaboración esencial para resolver estos problemas, ¿no? Y así que hay un sustrato institucional y legal por detrás de la colaboración entre los académicos y los artesanos aquí. Estas nuevas formas de colaboración no se apoyaran solo en instituciones nuevas, ya habíamos visto Casa Contradicción, sino que crearan también nuevas estructuras sociales, nuevas posiciones, lo que Antonio y yo llamamos profesionales intermedios, cosmógrafos, cartógrafos, pilotos mayores, etc. Y no solo profesionales intermedios, sino que también crearon dispositivos cognitivos nuevos. De esto no hablé aquí, pero en otra ocasión. Roteros oceánicos, cartas padrón, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de dispositivos cognitivos que están asociados a estos fenómenos. Dos consecuencias importantes de estos hechos muy notorios fueron esta, como os he enseñado, conexión entre grandeza imperial y desarrollo técnico, una novedad, porque grandeza imperial tradicionalmente está asociada al poder militar, ¿no? Pero ahora parece conectada con el desarrollo técnico. Es una especie de pre-programa baconiano de Francis Bacon, ¿eh? 100 años antes. Además, yo lo digo, es imposible, digamos, entender, digamos, el programa de Bacon sin conocer este historial de un siglo antes, ¿no? No solo esta conexión entre grandeza imperial y desarrollo técnico, pero también una valorización del saber experimental de los prácticos, que no he comentado aquí porque este es un tópico más popular y más conocido, ¿no? Hay una valorización del saber práctico, ¿no? Que era un punto que Zilsel también llamaba la atención, en fin, de una manera muy intensa, pero se nota aquí en Península Ibérica. Bueno, yo me quedo por aquí, tengo otras cosas que comentar y deciros, pero creo que me quedo por aquí. Voy a terminar perdón, ¿cómo se hace esto? Ups. Bien, muchísimas gracias, Enrique. Hazte a la idea que estás recibiendo ahora un fortísimo aplauso de los asistentes, aunque no lo oigas, por tu fantástica intervención y por tu fluido castellano, ¿no? Que se entiende perfectísimamente, ¿no? Bien, imagino que tu presentación habrá, en fin, movido a la audiencia, ¿no? Y tendrán muchas curiosidades, preguntas, y ahora lo que vamos a hacer es abrir un turno de preguntas. Os pido por favor que vayáis levantando la mano y yo como anfitrión o Jesús como anfitrión, porque tengo algunas dificultades técnicas para gestionar esto como moderador, pues os iremos dando la palabra si os parece. Yo no sé cómo se levanta la mano, pero bueno, puedes empezar tú. Exactamente. Pero hay un modo de levantar la mano además del físico, ¿eh? Simplemente que no me acuerdo cómo era. Creo que hay un cuadradito y no lo encuentro. Sí, bueno. Si queréis os explico dónde soy Jesús Vega. Sí, por favor. Si abrís participantes, abajo en participantes tiene que haber invitar, mudo me y 3 puntitos. Pues en esos 3 puntitos está levantar la mano, ¿vale? Okay. Abrís participantes, invitar, mudo me, 3 puntitos, en los 3 puntitos levantar la mano. Lo voy a hacer yo ahora. ¿Se ve la mano? Sí, es verdad. Según el orden, así van apareciendo en la pantalla de Antonio y os da la palabra. Muy sencillo. Bien. Pues muy brevemente, primero muchísimas gracias Enrique por aceptar la invitación y por abrir el seminario de una manera tan
contundente y tan pertinente y además tan bien explicado, vamos. Luego, para los que no lo conozcáis, he puesto en el chat el artículo de Enrique y Antonio, que os lo podéis bajar. Para quien vea esto en el futuro sin acceso al chat, pues es un artículo que publicaron ni más ni menos que en Journal of the History of Ideas en 2017. Antonio Sánchez y Enrique Laetao. ¿De acuerdo? Luego, preguntas, una pregunta solo. Tengo varias preguntas, la verdad, pero una pregunta solo por acortar. La historiografía clásica de la revolución científica ha excluido todos estos desarrollos de los que estás hablando y sin embargo ha intentado incluir de algún modo la tesis de Zilsel y lo que venís a decir vosotros es cuesta mucho introducir esa tesis sin tener en cuenta la historia ibérica. A mí me parece que el argumento está muy claro. Sin embargo, esa misma historiografía hoy en día nos podría decir, y de hecho lo dicen, ahora que ya sabemos que no ha habido revolución científica, vienen los historiadores ibéricos a decirnos que en realidad había comenzado con los imperios ibéricos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo enlaza esta tesis con esa otra tesis de Shaping y otros? There is not such a thing as the scientific revolution, ¿no? Si estáis diciendo que, porque claro, tú lo has dicho muchas veces, hay algo nuevo con respecto a la Edad Media. Sí. Claro. No estamos negando la revolución científica, la estamos a lo mejor reinterpretando. Esa es la pregunta. Bueno, yo no he utilizado nunca la expresión revolución científica. Cierto. Porque no, y porque no es, bueno, por muchas razones, pero de alguna manera no tiene nada que ver con este asunto, ¿no? Quiero decir, donde Zilsel habla de modernidad y ciencia moderna, y donde algunos hablan de revolución científica, podríamos hablar de una manera más general sobre las condiciones para producir una ciencia fértil, ¿no? Que sea fértil de un punto de vista teórico y tecnológico, ¿no? Y así podemos huir un poco de los múltiples problemas con la idea de revolución científica. Y el argumento es que, bueno, para producir ciencia, una ciencia que sea creativa, fértil y que tenga impacto también tecnológico, es necesario no solo hacer, digamos, arreglos teóricos, sino que también arreglos sociales. Y esto es el corazón de la tesis de Zilsel, ¿no? Por eso yo no hago ninguna reclamación y no quiero conectar esto directamente con la revolución científica, ¿no? Y no quiero, digamos, entrar en el campeonato de las prioridades o, digamos, llamar la atención. Lo único que quiero decir, y esto es lo importante, es que me parece que la historia científica de Europa tiene flujos de continuidad y que algunos los estudiamos y otros no. Y el flujo de continuidad histórica que está conectado con el emprendimiento marítimo, sorprendentemente no lo consideramos. Empezamos a hablar, porque es de un flujo de continuidad que se trata, empezamos a hablar de esto solo en el siglo XVII, como hacemos para todo más, ¿no? Solo en el siglo XVII. Mi argumento es que no se puede hacer esto. Si uno que quiere entender lo que pasó en el siglo XVII, tiene necesariamente que reconstruir esta continuidad que tiene 100, 150 años antes. Por eso no quiero, mi intención no es de manera ninguna reescribir una nueva idea de interpretación de revolución científica o hacer una análisis muy crítica digamos, a las interpretaciones normales. Mi intención es solo llamar la atención que hay una historia anterior, preparatoria y que no se puede dispensar para comprender lo que sea después. Yo no disminuyo en nada, digamos,
una interpretación normal que coloca las grandes novedades científicas en el siglo XVII y en el eje Holanda-Inglaterra, para decirlo de una manera simple. No quiero disminuir esto, pero insisto, esto tiene una historia. El hecho tiene una historia y no se puede olvidar esa historia. Y así lo que yo entiendo, no sé cómo Antonio lo podría, yo lo que diría, no, a mí lo que me interesa es que se entienda esta historia. Cuando se entiende esta historia, la historia científica de Europa viene mucho más rica, increíblemente más rica, ¿no? Más diversificada, más rica y, para mí, que es importante, más dependiente de grandes transformaciones geopolíticas, económicas, históricas. Con esto termino. Mi impresión es que las consecuencias científicas de la expansión marítima europea, que es un fenómeno tremendo, enorme, pues de consecuencias enormes, las consecuencias científicas de esto están todavía por aclarar, ¿no? Tenemos algunos estudios, pero las transformaciones, por ejemplo, para mí es evidente que las concepciones de los efectos de la ciencia en la sociedad se transforman completamente, ¿eh? La idea de que el saber puede dar desarrollo imperial, esto es una idea del siglo XVI. Muy bien, Enrique, gracias. La verdad es que yo no tendría nada que aportar y no sabría decirlo mejor. Por eso vamos a dar el paso a otras voces. Estaba María Portuondo, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Enrique. Qué bueno verte, ver a otras personas que hace muchísimo tiempo no tengo el gusto de estar en su presencia, pero como que lanzaste un reto durante la charla. ¿Qué otros casos tenemos en el siglo XVI donde existe esta, vamos a llamarle, comunión entre élites intelectuales y élites técnicas? Vamos a llamarle élites técnicas porque un piloto de principios del siglo XVI que se lanzaba a la sonar era una élite técnica, ¿verdad? Una élite con una práctica impresionante. Más que nada porque quedo convencida de que la parte de la tesis de Zilsel donde él lo sitúa en un contexto capitalista, no convence, ¿verdad? No convence. Lo que sí convence es que la naturaleza es cierto y creo que es lo que encuentro tan impresionante de tu charla, es la naturaleza del problema, ¿verdad? Es ciertos problemas que han existido siempre, pero que se vienen a retomar de una manera que necesitan conocimiento de una élite técnica y una élite intelectual o matemática teórica. Y lanzaste el caso, no sé de otros casos. Pues vamos a pensar, y lo que me surgió enseguida de un campo de que sea un poquito, no lo suficiente, es estudios de anatomía. Y lo que me lleva a una reflexión doble, ¿verdad? Los grandes avances de Vesalio es porque él toma técnicas del cirujano, del barbero, ¿verdad? Y las aplica y las interpreta a través de un lente intelectual dentro de una persona, ¿verdad? Él es el que se muestra tocando el cuerpo humano y haciendo la disección. Bien sabemos que existe el barbero está ahí, el cirujano está ahí, él lo desaparece, lo marginaliza y se hace en sí él el que posee ambos campos de conocimiento. Temprano, ¿verdad? Estamos hablando que desde la primera mitad del siglo XVI. Y creo que si pensamos un poquito más amplio en el técnico que desaparece, vemos otros casos. Está, por ejemplo, todo el y sigo pensando en la historia natural, el que recoge, el que identifica plantas, el que la utiliza de una manera empírica. Esa persona tiende a desaparecer en la narrativa histórica. Así que me creo convencida de que precisamente son nuevos problemas que se vienen a
a solamente solucionar cuando existe esa comunión entre dos tipos de conocimiento, pero que muchas veces es precisamente el de la no élite el que se desaparece, el que se borra intencionalmente, ¿verdad? Y creo que la llave, ¿verdad?, del caso que tú presentas, lo que lo hace tan manifiesto y tan claro, es que existe este aparato institucional que los llama por nombre, maestro tal. Tienen que haber pilotos, tienen que haber marinos. Es ese campo, esa documentación, ¿verdad?, lo que no permite esconderlos. Mientras que en el caso, por ejemplo, de Vesalio, se le permite esconderlo. No sé si María, estoy totalmente de acuerdo, pero tengo que hacer una precisión. Quizás esto es culpa mía. Yo no he dicho esto, que no conozco otros casos. Esa afirmación la hice para la conexión entre grandeza imperial y desarrollo científico. En ese caso, yo no conozco otro caso donde sea tan claro que para construir un imperio hay que tener buena ciencia, que lo que vemos en Iberia en los siglos XVI, en otro caso. Pero... Sí, tendremos que, y no conozco el cuerpo de la literatura del Imperio Romano lo suficientemente bien. Ellos se halagan a sí mismos de esa manera. Eso es el contraejemplo que siempre me notan, me hacen notar. Quizás en el Imperio Romano, con el ejército, quizás, bueno, ahí me corregiría, ¿no? Pero evidentemente tienes toda razón. Hay otros ejemplos de colaboración, de este tipo de colaboraciones, y que no quedaran tan documentadas como esta. Eso no lo discuto, tienes toda razón. Pamela Long, por ejemplo, habla mucho del trabajo en las minas. Tiene este ejemplo, dice que the mining industry en Europa Central, no podría hacer sin este tipo de colaboraciones, pero cosas de quirugía. Estoy totalmente de acuerdo. No es un caso único, ¿no? Bien, tenemos más manos levantadas. Estaba Isabel Soler. Adelante. Esperar que no tenía puesto el micro. Bueno, estoy encantada de estar aquí. A mí me encanta escuchar a Enrique, aprendo muchísimo, escribo muchísimos apuntes que después los utilizo y me copio a Enrique siempre que puedo. O sea que lo que pasa es que voy a tener que abandonaros enseguida por las labores propias de mi condición a estas horas, pero solo quería decir contar una cosa que creo que encaja muy bien con esto que Enrique nos ha contado y que tiene que ver con el viaje de Magallanes, que llevo bastantes meses trabajando con él, y sobre todo tiene que ver con eso que a mí me gusta tanto, que es ir encontrando las vidas en los textos de viajes, ¿no? Y ir encontrando no solamente la vida del gran nombre que puede ser Fernando de Magallanes, sino las vidas que rodean a esos grandes nombres, o ver a ese gran nombre colocado al mismo nivel de las vidas de todos los que le acompañan. Y entonces, relacionado con lo que nos ha contado Enrique, me he acordado de ese momento tan terrible que es pues el levantamiento de los mandos contra Magallanes en la bahía de San Julián, ¿no? Y todo capitaneados por Cartagena, y cómo, pues cómo los destruye Magallanes de una manera absolutamente implacable. Pero lo que a mí me resultó muy interesante es darme cuenta que los capitanes, o sea, todos los cargos de gobierno de las naves se rebelan contra Magallanes. Sin embargo, desde los cargos técnicos hacia abajo, siguen fieles a Magallanes. ¿Y eso por qué es? Pues es porque confían en el capitán mayor. ¿Y por qué confían en el capitán mayor? Pues porque
Magallanes tiene experiencia de navegación. Magallanes les ha dado confianza. Magallanes es también un técnico de navegación, como lo dice el propio Joan de Barros cuando habla de una manera obviamente negativa de Magallanes, porque Magallanes es un traidor para Portugal, pero sin embargo le reconoce el mérito de la experiencia. Y dice que en Lisboa siempre se veía a Magallanes andar con pilotos y con cartas de navegación. Y también cuando llega a Valladolid, lo que hace delante del rey y en la Cancillería Real es demostrar su dominio de la técnica de navegación. Conoce muy bien la cartografía, conoce los textos técnicos de navegación y eso ha sabido transmitírselo a sus hombres. A los hombres desde los cargos técnicos hacia abajo. Y todos esos siguen con Magallanes, no se rebelan contra su capitán mayor, ¿no? Y es evidente que es porque ven a Magallanes como uno más. Es el capitán mayor, pero al mismo tiempo no es un cargo político, no es un cargo económico como pueden ser los capitanes españoles de las otras naves, sino que es un técnico al mismo tiempo. Domina la técnica de navegación y además es capaz de delegar. Por ejemplo, cuando ya abandonan la bahía de San Julián, le da a Joan de Carvalho, que es uno de los pilotos, le da el farol. Y eso quiere decir que lo coloca como primera nave para que el resto de las naves sigan el farol. Y es el piloto Joan de Carvalho el que va gobernando la Victoria y por tanto va en primer lugar, y la Trinidad, que es la nave capitana, sigue el farol de Joan de Carvalho. Y estas son estas pequeñas pruebas de la experiencia del propio Magallanes, no tanto como capitán mayor, que ya lo ha demostrado matando y torturando a todos los que ha podido de los revoltosos. Ahí ha actuado como capitán mayor, pero sin embargo, a lo largo del viaje actúa como a partir de su experiencia. Y eso hace que sus hombres, desde técnicos hacia abajo, confíen en él. Y es un poco, está relacionado con todos estos casos de mezcla de el técnico y el que proyecta el viaje. Magallanes reúne las dos necesidades del viaje, ¿no? Necesitas al técnico y necesitas al emprendedor. Pues Magallanes es tan emprendedor como técnico al mismo tiempo. Y bueno, nada, me apetecía contar esto porque se me ha ocurrido mientras escuchaba a Enrique, y como estoy obsesionada con Magallanes, pues muchas gracias, Isabel. Solo, bueno, no estaba enterado, pero estoy totalmente de acuerdo. Después de tu explicación, diría todavía más, la relación de Magallanes con Andrés de San Martín, claro, es otra. Y Andrés de San Martín está en una posición muy difícil porque está sustituyendo Faleiro. Pero tenemos todas las indicaciones de que entre los dos hubo total confianza, ¿no? Y Magallanes no era un hombre fácil, ¿no? Y que tenía toda confianza. Así que Andrés de San Martín es un personaje muy interesante también. Y este tipo, un técnico, un astrónomo. Por eso es tan malicioso leer esos documentos donde los documentos que llegan con la nave San Antonio, que es la que huye y regresa a Sevilla, y allí se explica la tortura que impuso Magallanes a San Martín, que no es cierta, obviamente, porque él muere mucho más tarde. Claro, mucho más tarde, ¿no? Y por eso es tan cruel leer eso, ¿no? Que no, Magallanes nunca hubiera torturado a Andrés de San Martín, seguro, porque además lo valoraba mucho, y además Andrés de San Martín había demostrado que Faleiro estaba equivocado en sus cálculos. Muy importante. Por eso. Muy bien, después de este intercambio pasamos la palabra a Luis Lobo Guerrero, que quiere
hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias y celebro mucho que estén organizando este coloquio porque es genial poder ver a toda esta gente reunida. Yo estoy en el norte de Holanda, en el norte de Alemania también, y hablar de estos temas, mi disciplina son las relaciones internacionales, es hablar de chino con griego avanzado, porque acá no se enteran que eso empezó hace tanto tiempo y que hubo un mundo que se determinó desde cierto punto desde lo ibérico. Por eso me encanta poder estar acá. Pero bueno, quiero tocar un poco en lo que estaba hablando María hace un momento con relación a lo que decía Enrique, y esta combinación de grandeza imperial con desarrollo técnico y valoración del saber experimental de los prácticos. Yo lo que encuentro fascinante acá es el componente estatal, si se me permite el uso del término aquí, porque claro, se puede hablar en tiempos romanos, se puede hablar de algún tipo de combinación, pero hay algo que no existía y esa es la pregunta que te quiero hacer ahora, Enrique, que es la función religiosa, que opera como transversal, como elemento coordinador de todo este tipo de cosas, que los romanos lo tenían, pero de una forma muy diferente. La cristiandad de la que estamos hablando ahora es muy diferente. Yo estoy fascinado, por ejemplo, en poder entender por qué el símbolo de la cruz, como representación de este tipo de empresas, que no era simplemente un símbolo de marca, pero simboliza algo mucho más profundo. Esa es la pregunta que te quiero hacer. Bueno, el elemento religioso está siempre presente, ¿eh? Es como un pano de fondo de cualquier descripción, porque funciona, bueno, esto todos lo saben, ¿no? Funciona como un referente para la comprensión de todo lo que sucede, ¿eh? Un referente religioso. Y esto es obvio, pero no podemos llevar este argumento muy lejos, porque cuando llega la cuestión técnico-científica, son muy fríos, porque los asuntos que tienen entre manos son muchas veces asuntos de sobrevivencia. Y así son muy, digamos, cuando tiene que analizar las propiedades de una carta, cuando tiene que analizar lo que pasa con una brújula, cuando tiene que analizar la precisión de un astrolabio, no hay avemarías ahí. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Y por qué? No es porque hay una racionalización y tal, es porque todos estos aspectos tienen una dimensión, digamos, vital muy grande. Yo no he hablado de esto, pero esto es muy importante. Todo lo que pasa en un barco tiene una dimensión vital muy distinta. No se puede poner lado a lado una observación astronómica hecha por Tycho Brahe en una isla muy buena, etcétera, con una observación astronómica hecha en medio del océano. Porque la gravitas vital es totalmente distinta. Y esto tiene consecuencias teóricas sobre el modo de interpretar. No sé si te estoy contestando bien. Lo que quiero decir es, sí, es imposible entender esto sin, digamos, la parte religiosa. Pero cuando llegamos a temas que tienen incidencia en técnicas de que depende la vida, son muy fríos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero a lo que me refería yo más es a la empresa que envía el barco al océano. Y esa empresa que requiere, pues, entender la parte estatal acá requiere entender la parte religiosa también. Es una cosmología completa. Bueno. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo en la urgencia práctica del momento y de la medición y todo esto, pero lo que hace posible esa medición con el problema al que tú te refieres es ese ensamblaje en el cual entra la parte religiosa. Sí, y en el contexto grande es importante. Sobre esto hay una literatura grande, y yo no soy experto, sobre estas motivaciones y el modo como estos viajes se organizaron dependiendo de estas motivaciones imperiales, religiosas, ¿no? De cruzada, míticas, económicas, comerciales. Es un mix muy rico, muy complejo.
Sí, sí. Pero ya para terminar ahí, a lo que voy es que creo que este es un momento seminal también. No es que la parte religiosa y la parte estatal vayan juntas y tenga una trayectoria larga. Esto es un momento en que esto está sucediendo por primera vez de esa forma. Y eso es lo que aún no hemos entendido, creo. Se habla mucho del mito medieval que se está proyectando a través de los viajes portugueses a finales del siglo XV y todo, como una cruzada. Pero no es tan sencillo como eso. Hay algo realmente novedoso frente a esto, que a eso es a lo que yo voy. Yo te recomendaría leer a Luis Felipe Tomás, que es el gran experto de esto. Tomás, bueno, esto es una cuestión muy larga, ¿no? Pero Tomás argumenta de una manera muy fuerte, ¿no? Que para el rey Manuel no tenía gran interés en llegar a India. Manuel lo que quería es llegar a Tierra Santa. Y todo esto, y así que el viaje de Gama, etcétera, todo esto era un plan para llegar llegar a los locales santos, ¿no? A Palestina, ¿no? Y tiene una interpretación muy buena. Yo creo que Luis Felipe Tomás, todo lo que escribe, además es para mí el mejor historiador portugués vivo y es una persona notable, ¿no? Muy bien, muchas gracias a los que ya habéis intervenido. No sé si hay más preguntas, de momento no veo ninguna mano. Yo estoy pensando sobre todo en el proyecto, ¿no? Este seminario, las preguntas que aquí se están colocando, pero sobre todo en el ámbito de nuestro proyecto en general, ¿no? Como coordinador del proyecto, pues me preocupan estas cosas. Y ha asistido mucha gente al seminario de época contemporánea, ¿no? Especialistas en siglo XVIII, siglo XIX, incluso siglo XX. Y me preguntaba, yo sé que, Enrique, eres especialista en Early Modern y así lo has demostrado y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero sé que tienes una visión bastante ancha de la historia de la ciencia, ¿no? Y podríamos encontrar otros ejemplos igualmente globales, incluso fuera del ámbito de la cultura marítima en época posterior, incluso saliéndonos de ámbitos imperiales, siglo XVIII, siglo XIX. ¿En Portugal, España, en Iberia? No necesariamente. Bueno, estaba pensando en realidad en otros contextos imperiales, ¿no? Porque las clases de historia de la ciencia es lo que tienen, ¿no? Que te permiten conectar, ¿no? Estaba pensando en los ingenieros de Napoleón, por ejemplo, ¿no? Es decir, técnicos muchas veces invisibles, ¿no? Que están por detrás de una campaña que genuinamente es militar, pero en realidad, ¿por qué? Porque en las campañas militares napoleónicas había 150, 200 ingenieros formados en escuelas politécnicas, ¿no? Yo creo que es también un aspecto que es importante en el seno del proyecto, ¿no? Conectar esto, lo práctico, lo utilitarista, Zitzel, sus tesis, con cuestiones que trabajan compañeros, ¿no? De época más contemporánea. Sí, por si querías decir algo y si alguien del proyecto de época contemporánea pues se anima también a intervenir, ¿no? No me arriesgo, creo que hay otra persona, pero como observación general y además porque con la cuestión de María Portuondo ya habíamos comentado, yo también creo que hay una historia, digamos, de tipo técnico-científico más interesante a hacer con los ejércitos, ¿no? En la historia militar, porque son desplazamientos mucho más importantes y con consecuencias mayores de lo que parece. Y si uno valora prácticas más artesanales y si uno no está, digamos, esclavo de una interpretación muy intelectualista de ciencia, entonces los ejércitos se tornan momentos y personajes, digamos, personajes colectivos muy interesantes. Yo diría esto solo. Sí, en el fondo yo lo que estaba pensando es, digamos, eliminar ese puede ser un prejuicio, una idea preconcebida de que lo artesanal solo se da en contexto de época moderna, ¿no? Sí. ¿Podemos hablar de lo artesanal en época más contemporánea? ¿Es posible o habría que hablar de otra cosa? ¿Habría que hablar de otros técnicos, de otros ingenieros sin usar el concepto artesanal? No sé. Muy buena cuestión. Una reflexión de fondo que puede, no sé si alguien quiere... Javier quiere decir algo. Javier, ¿no? Me lee la mente, pero vamos,
¿Sabes? Lo que me surge siempre en la mente cuando pensamos en una época más contemporánea es el hecho de que alguien como James Watt no sabía leyes de termodinámica ni nada parecido. No tenía preparación matemática porque, bueno, no existía la termodinámica. Pero es un técnico, así que hablar de la importancia, luego los historiadores de la ciencia se han querido robar, ¿verdad?, de la historia de la tecnología, pero la importancia del artesano para toda la revolución industrial es esencial, es una revolución de técnicos, de artesanos, no es una revolución de teóricos de nada, si acaso quedan completamente desplazados de ese campo industrial, origen del capitalismo, si acaso esa élite intelectual llega tarde, digamos, al take-off de la revolución industrial. Bueno, yo quería hacer una intervención muy pequeñita y sobre todo porque como he hablado un tanto con Antonio sobre esta cuestión, también me sonará a... efectivamente puede uno llamarlos artesanos o llamarlos técnicos o llamarlos ingenieros en el sentido de personas que están guiadas por su ingenio, ¿no? Es decir, entonces, puedo llamarlos de todas maneras, pero desde luego que algo parecido a los artesanos está latente en toda la evolución de la ciencia desde el mismo Galileo al que se ha referido Enrique como el gran individuo del que todo el mundo habla, cuando incluso este individuo que habéis, el Churchill, ha hablado, que siempre habla de Galileo. Galileo era un individuo que tenía un componente artesanal espectacular. Es decir, uno siempre tiene la representación de Galileo como el señor que se enfrenta a la Inquisición, pero en realidad Galileo era un individuo que le encantaba cacharrear, crear aparatos, instrumentos, resolver problemas prácticos, etc. Pero no quería hablar de esto, quería hablar simplemente cuando Enrique ha dicho, se puede encontrar otro ejemplo. Bueno, es que tú has hablado de los ingenieros de Napoleón, yo voy a hacer un ejemplo mucho más sencillo. Los topógrafos que en Francia levantaron todos los mapas, la alianza entre topógrafos y astrónomos que hicieron de Europa el primer continente cartografiado de una manera precisa, ¿no? Y además con virtudes que aparentemente son virtudes astronómicas, pero que en realidad se convierten en virtudes artesanales, que es la virtud de la precisión, una precisión que incluso viene de la Edad Media, de los relojeros de la Edad Media. En fin, quiero decir que hay muchas maneras de contar la historia y desde luego se ha elidido una forma de contar la historia que involucrara eso, ¿no? Porque es más fácil hacer la historia intelectual pura y dura y porque, bueno, es mucho más fácil tener delante un libro que tener delante un instrumento, porque un instrumento es esa cultura tácita de lo que tú has hablado antes, ¿no? Tiene una cantidad de información, un instrumento, que parece que un libro no la tiene, porque, vamos, el libro la tiene explícita y el instrumento la tiene tácita, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay muchos ejemplos y en el siglo XIX hay muchísimos. María ha hablado de Watt, ¿no? y de la proyección de Watt en el mundo del siglo XIX, es decir, no hay persona al que Sadi Carnot admirara más que James Watt. y se lo pone encima de la cabeza cuando escribe su memoria sobre las reflexiones de la potencia matriz del fuego, es decir, y entonces considera que Watt es el gran genio no de la ciencia ni de la tecnología, sino de la construcción de máquinas de vapor, que es una cosa tan artesanal en la época de Watt. Pero a la vez Watt trabaja en una universidad, trabaja como artesano en una universidad para encontrar el problema del rendimiento. O sea que encontramos muchísimos ejemplos. Otra cosa es que no queramos verlos o que emborronen tanto la historia que nosotros queremos contar, que preferimos estilizarla y solamente atender a unos cuantos asuntos, pero desde luego hay muchísimos casos.
Y yo no quería intervenir porque quería reflexionar más sobre lo que ha dicho Enrique, que es muy interesante, fascinante, y además me leeré el artículo vuestro, que confieso que no lo he leído, que eso gracias a Lino ya lo tengo, pero una de las cosas que más me interesa es ver cómo emergen en estos contextos, que los doy por dados, o sea, yo no voy a analizar el contexto problematizando lo que ha dicho Enrique, sino cómo se dan en estos contextos las virtudes epistémicas, los valores epistémicos, las normas, los estándares, de cómo surgen ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso es lo que más me fascina. Antonio lo sabe porque siempre se lo pregunto, ¿no? Es decir, cómo navegaban aquellos pilotos, qué tipo de fiabilidad tenían ellos mismos en su conocimiento. O sea, no los demás en su conocimiento, sino ellos. Ellos sabían que su conocimiento era limitado y era falible, y por eso discutían muchísimo, y por eso tenían las broncas que ha puesto de manifiesto aquí la discusión, ¿no? Los pilotos tenían broncas porque sabían, pero no sabían todo lo que ellos querían saber para realizar las tareas que ellos tenían que realizar. Eso es lo fascinante, ¿no? Eso es lo fascinante. Pero bueno, quería simplemente aludir a lo que tú has dicho. Es decir, hay muchos ejemplos. El ingenio de Napoleón es un caso. Los topógrafos durante décadas, ¿no?, que levantaron los mapas de Europa en el siglo XVIII, ayudados por los Cassini, pero los Cassini estaban en París. O sea, después ellos iban con los aparatos, y estos individuos eran verdaderos artesanos, militares todos, o la mayor parte, como dice Enrique, formados en escuelas militares o formados en instituciones militares, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos ya las 8 menos 20 aquí en España. No sé si hay alguna pregunta más que podamos hacer como última pregunta. Enrique ya tiene cara de cansado, como todos, ¿no? Las horas que son. Le vamos a dejar descansar. De nuevo, darle las gracias. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, aprovechar para informaros de que tendremos la próxima sesión, la segunda sesión de este seminario permanente Iberotac, el próximo mes de febrero, el día 25, y que en esta ocasión correrá a cargo de María Portuondo, de la Johns Hopkins, y que sospecho que nos hablará de cosas que en el fondo no hemos hablado y que son igualmente importantes, ¿no? Que es contextos indígenas, ¿no?, en este caso en el Caribe, y que me parece también muy importante incluir a la conversación, ¿no? Lo dicho, muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias a todos los asistentes, y os emplazo a que nos veamos el próximo mes de febrero. Muchas Chao. gracias. Gracias, Antonio, a todos. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós a todos.